no heartbeat. I had to do it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 159. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 3 de junio de 2023. Saludos de muy grande afecto a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica, tal vez hoy con mayor fundamento todavía, enseguida veremos por qué. Y en todo caso, en general, a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua castellana, la lengua española más universal. Y bien, es hoy que reanudamos la emisión corriente de costumbre después de que las 2 últimas semanas hubiera de priorizar esta emisora la actualidad derivada de la convocatoria de elecciones municipales en España, mucho más en concreto, claro, las referidas a esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Por cierto, vaya la expresa felicitación de este programa Crisol de Cultura para la nueva corporación municipal salida de las urnas, encabezada por José Manuel Rey Varela, hoy alcalde in pectore y muy pronto que ha de serlo de facto y de iure. Enhorabuena para todos, naturalmente, y permítaseme apuntar a uno en particular, José Antonio Pontefar, del que sospecho a mejor augurio como próximo concejal de Cultura. Y la verdad es que así muy bien podría ser, porque del todo se le acomodaría a su personalidad docente de tantos años y a su proximidad al articulismo y la crítica literaria. Abrazos, pues, para todos, lucidez y la mejor suerte. Bueno, y hoy nos acompaña un invitado muy especial, por variadas razones que enseguida veremos. Acude por primera vez a este plató de Crisol de Cultura y tengo yo confianza en que habrá de volver seguramente pronto para completar lo mucho que a propósito de su biografía nos ha de quedar hoy pendiente. Y al tiempo, porque además podríamos ir hilvanando conversación con variados asuntos, como será de ver. Por demás me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía, con resonancias de antigua amistad. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, pues estarás de acuerdo, un programa especial hoy, sumamente especial, además trasladado con ese aplazamiento en el tiempo de esas 2 semanas que parece que teníamos unas ganas enormes de volver, ¿verdad? Pero al fin estamos de vuelta. Exactamente. Iba a decir al fin solos, pero en fin, no. Eso le cuadra a otra circunstancia, ¿verdad? Bien, y es nuestro invitado, diré su nombre completo porque es lo que cumple, Domingo José Piñeiro García Antón Freijomil Martínez. Atención, Hispanoamérica. Nacido en Venezuela a poco de abrir la década de los años 50, del pasado siglo XX, naturalmente. Eran sus padres de origen gallego, más concretamente de esta geografía próxima a Ferrol, lo que dan llamarse Ferrolterra, en un neologismo correcaminos, por cierto, que yo creo que no lo citamos nunca, digo,
un neologismo, correcaminos, inspirado por un coruñés, Álvaro Paradela, que firmaba con el seudónimo de Amaro Orzán, médico rural, articulista y a ratos poeta de ingenios. Vaya pues esta cita en su memoria, en la memoria de Álvaro Paradela. Y volvamos con nuestro invitado de hoy. Volvamos con Domingo Piñeiro, que fue nacido en el puerto de La Guaira, Maiquetía, Venezuela, claro, y para más señas, como él añadiría, frente al mar Caribe. Arquitecto y escultor, licenciado en arquitectura por la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, fue Premio Nacional de Arquitectura allá en su Venezuela natal, y será lo mejor que él, en algún momento de la conversación de hoy, nos diga a propósito de qué y por qué le fue concedido el Premio Nacional de Literatura. Pero ya adelanto yo, subrayando su mérito sobresaliente, que terminó la carrera de arquitectura con el número 1 y antes o después, seguramente más a propósito, en otro programa al que pueda acudir, tendremos ocasión de conocer, atención que es interesante, las consecuencias, las aplicaciones matemáticas sobre el diseño que resultan fruto de sus investigaciones personales. También todo esto, ya lo veis, muy interesante. Con todo, aún es de añadir una consideración particular, digamos genealógica, que vincularía a nuestro invitado, a Domingo Piñeiro, con un ancestro medieval históricamente localizado con esta geografía más próxima a esta ciudad de Ferrol. Hablamos, en hipótesis, de Gonzalo Piñeiro, otrora siglos señor del castillo de Naraío. Y de todo esto, en lo que el tiempo de hoy nos permite hablar, y en su caso, en otras oportunidades que Domingo Piñeiro pueda acudir a Crisol de Cultura, ya es de ver que estamos ante una personalidad relevante a uno y otro lado del Atlántico. Así que, bienvenido Domingo, un placer recibirte. Muchísimas gracias, realmente es un honor, una deferencia y un sentido ético para con ustedes que no me esperaba. Bueno, pues naturalmente nosotros... Y mucho se los agradezco. Sí, pues por supuesto que muy complacidos, y yo en particular complacidísimo, ya lo sabes. Igualmente, parte, ya lo sabes. Igualmente. Es Bueno, para mí un verdadero placer. Pues, repito, muy complacido también de nuestra parte, y espero que la experiencia te resulte lo suficientemente estimulante e incentivadora como para volver con la regularidad posible, ¿no? Ciertamente. Hay muchos temas de los que podremos hablar y no alcanzo un programa. Estupendo. ¿No? Es un poco lo que ya sugería yo hace un momento. Sí. Bueno, estupendo. Bueno, pues vamos a ver. Domingo, tendríamos que empezar de inmediato ya contigo, pero Ajá. le tenemos que decir a los espectadores que, sobre todo los más asiduos, ya saben que de vez en cuando pues damos la crónica en clave de obituario, Sí. que no me gusta nada, pero que es naturalmente inevitable. Cierto. Entonces, como sabemos todos, hace días se murió Antonio Gala, escritor español meritísimo, seguramente la última referencia literaria, digamos, de fuste particular del pasado siglo, ¿no? Correcto. Bueno, entonces vamos a hacer un comentario general en el que tú, si quieres, puedes intervenir en todo caso, pero o no, eso ya a tu voluntad, ¿no? Naturalmente. Pero Emilio y yo, desde luego, sí vamos a glosar esto para todos nuestros espectadores, naturalmente incluyendo también los del otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, ¿te parece que haga una mención Sí, previa voy a hacer una mínima mención de mejor memoria de, repito, Antonio Gala, que por cierto hablamos ahora del
del nombre de Domingo, y Antonio Galán post-mortem aporta el suyo que tuvo de vivo, y naturalmente os lo voy a pasar porque tiene, en fin, su aquel, ¿no? En todo caso, Antonio Gala fue escritor, dramaturgo y articulista. Falleció, como digo, hace días, manchego de la provincia de Ciudad Real, que es algo que a muchos puede desconcertar, porque yo creo que hay una gran mayoría que lo acredita como andaluz, ¿no? Yo creo, Como cordobés. como cordobés en concreto, sí, sí. Además con fundamento, con fundamento. Sí. Pero bueno, él en todo caso había nacido el 2 de octubre de 1930 en la localidad de Brazatortas, repito, Ciudad Real, y a los 9 años, creo recordar bien, lo trasladaron, se fue con sus padres a Córdoba, y allí, pues claro, se hizo andaluz, digamos. Bien. Bueno, y esto que voy a decir, lo del nombre, ahora mismo es lo de menos, pero había sido bautizado con una suerte abundante, copiosa, de nombres, a saber, Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, Reina de los Mártires, de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Permitidme la broma cordial de decir que no estoy yo muy seguro que, pese a la memoria que acreditaba, se acordase él así, de pronto, de todos sus nombres, dependiendo de qué circunstancia. Bueno, esta broma al margen, lo que sí es cierto es que era un tiempo en el que, lo hablamos hace un rato, Sí. había una conformación, digamos, devota, y eso lo llevaba a nombres que acreditasen, claro, la custodia, mira por dónde, de los santos de que se tratara, ¿no? Sí, yo sacaba el ejemplo de Agustín Lara, que también tenía 17 nombres o 19 nombres de pila, pero bueno, al final te queda uno. Sí, claro, justamente. Antonio, Agustín, en el caso de Agustín Lara, y Antonio, en el caso de Antonio Gala, ¿no? Que coinciden, por otra parte, con los primeros respectivos, que es normal, por otra parte. Y menos mal que no tenían que poner una carnet de identidad, sino necesitarían algo desplegable. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que de Antonio Gala, esto puede ser una consideración, no diré que no sea debatible, pero desde luego mi interpretación, yo creo que él de siempre, y yo creo que él podría confirmarlo, bueno, lo habrá hecho de maneras diversas, y yo hasta recuerdo algunas oportunidades, ¿no? Él era sobre todo poeta. Es decir, después, por derivación, fue dramaturgo, fue novelista, fue articulista, pero él, lo que siempre se sintió, a una edad, por otra parte, muy temprana, fue poeta. Y lo primero que escribió fue poesía. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A eso me voy a referir, mira por dónde. De hecho, incluso su prosa tiene un aliento lírico, así, que indica un origen poético detrás, o un impulso. Y su conversación, detrás, y su conversación, también. su conversación, ¿no? Con la conversación hay que decir que una cosa era Antonio Gala la persona y otra era Antonio Gala el personaje, que había construido con aquellos perfiles y aquellos bastones que se hicieron tan famosos en la televisión española, y que por lo visto no coincidían nada con cómo era él cuando lo tratabas en confianza. Eso pasa mucho con muchos escritores. Con Cela pasaba lo mismo. Cela tenía el personaje Cela, que era el tipo, en fin, entre lo tremendo y lo grotesco de la televisión, y luego era una persona muy amable y muy educada y completamente diferente en el trato íntimo. Sí, totalmente de acuerdo, con un matiz que creo que es importante. Bueno, estamos honrando la memoria de Antonio Gala en este momento, ¿no? Pero yo creo que la diferencia, y esto podremos debatirlo hoy u otro día, pero yo creo que la diferencia, desde luego los apuntas es totalmente exacto, yo así lo veo, pero el tremendismo de Cela, cultivado naturalmente. De su personaje. Sí, su personaje. El tremendismo de Cela era tal, pero no estaba profesionalizado. Es decir, en Antonio Gala yo creo que sí. Yo creo que Antonio Gala, bueno, de hecho hay alguna frase que se puede citar que él mismo lo lamentaba. Es decir, él
antes se procuró la fama que el crédito. Es decir, que el prestigio, por mejor decir. Y hay una frase de él que no tengo yo en el guión, pero que ya la voy soltando, porque yo no tengo culpa, me llevasteis ahí a la conversación, Sí, ¿entiendes? sí. Sí, esta frase yo creo que es muy descriptiva y muy a propósito. Porque él dijo, uno de sus poetas fundamentales eran Rilke, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, sobre todo. Después a partir de ahí, pero sobre todo estos, lo cual no es una mala elección, ¿verdad? No. Entonces, claro. ¿Por qué lo cito? Porque él en esa frase a la que me refiero, en clave de lamento, dijo, en ocasión memorable, dijo, yo podría, además a modo de confesión, yo podría haber sido Garcilaso. Es una forma de emulación, ¿no? Yo podría haber sido Garcilaso. Un poquito hiperbólica, pero bueno. Sí, Ciertamente. sí, bueno, pero a Pero ver... yo me imagino lo que quería decir, que él podía no haber sido un personaje tan público Claro, y haberse dedicado a su obra. El final de la frase, ya verás, dice, porque claro, esta es la clave, dice, yo podría haber sido Garcilaso, o sea, conciencia de ser, de sí mismo, conciencia de sí mismo. Yo podría haber sido Garcilaso, pero me gusta demasiado vivir bien. Pues hizo mucho dinero y vivió muy bien, realmente. Claro, pero las dos cosas no cuadran. Es decir, No, ahora tú no puedes ganar mucho dinero con la poesía. Sí, no, que no, pero bueno, lo de Garcilaso... De hecho, en el propio Renacimiento solo ganaba mucho dinero los poetas con el teatro. El que no se metía al teatro no ganaba nada, tenía que estar pensionado por los, en fin, magnates de la época, porque si no... Sí, claro, sí, no... Los mecenas. Por muy buen poeta que fuera, porque mira que Lope era buen poeta, pero claro... Sí, no. Es el teatro el que daba dinero. No, sin duda. Bueno, claro, por eso se puso como un poseso a escribir teatro. Hoy en día no solamente el teatro da dinero, hoy sí que la novela da más dinero que el teatro y por eso fue así, de la poesía al teatro y del teatro a la novela. Sí, pero bueno, en cualquier caso, es evidente que la referencia de él a Garcilaso, que podría serlo, lo era, claro, desde su sentimiento poético, lírico, pero por extensión en todo lo que tenía que ver con la referencia literaria en general. Pero aparece la concesión a la fama. O sea, pero me gusta vivir demasiado bien. No, me gusta demasiado vivir bien. Sí, esto quise decir. Es que yo creo que me está corrigiendo Antonio ahora. Sí. Bueno, vaya en todo caso en su memoria. Bueno, pues en efecto, él estudió Derecho, se dice que por imposición paterna, Sí. pero bueno, la imposición paterna funcionó muy bien porque él sacó el número 1 de su promoción. Sí, era un Con lo hombre muy cual, inteligente. Es decir, sí. Y también estudió filosofía, ciencias políticas, que le sirvió para dar clases episódicamente, ganar algún dinero y demás, ¿no? En las revistas Escorial, ya citadas aquí varias veces, Cántico, ya citadas aquí varias veces, Anda que no había... Era aquello del páramo cultural del franquismo, pues tenía revistas como Escorial, Cántico, Platero, que vieron publicados sus primeros poemas, esos que tú citabas. En muy buena compañía, porque el grupo Cántico es probablemente lo mejor Claro. de la generación del 27 Pero hasta hoy. claro, Como digamos, grupo poético dentro Claro. de, a su vez, de una generación determinada. es que además pareciera que recoge el testigo después de la Guerra Civil. Es decir, es una cosa, ¿no? Bien, entonces, otras revistas, Aljibe y Arquero de Poesía, estas cogestionadas, cofundadas por él, junto con Gloria Fuertes y con Julio Mariscal, también por ahí escribe, ¿verdad? En el año 59, o sea, cuando tiene apenas 20 años, recibe el premio Accesi del premio Adonais, que naturalmente era el más prestigioso con diferencia. Que aquel año lo ganó Francisco Brines, que no era mal poeta. Hombre, ¿Verdad? era mejor que él. Lo Era- ganó no, merecidamente. claro, por supuesto. Palabras Por mayores. supuesto, pero a ver, yo no quería decirlo de esa manera cruda. Es
decir, No, bueno. Es decir, Que te comparen con Brines no es ningún desdoro. no, No, pero si lo ciertamente. dije yo en clave manifiestamente irónica, ¿no? Sí, bien, en todo Brines que caso. murió también hace relativamente poco. Sí, hace poco y lo comentamos aquí, comentamos. claro, lo comentamos aquí. Bueno, como articulista escribió en el diario Pueblo, por el que repetidamente en este programa comenté yo el diario, ya lo dice Pueblo, ya lo dice la palabra Pueblo, el periódico que tenía tiradas, digamos, de cientos de miles, es decir, Sí. el periódico que representaba el sindicalismo franquista de la época, ¿no? El vertical, ¿no? Y Se con llamaba. sí, exactamente. Y con un director que tuvo Emilio Romero, que fue una cosa, cualquier día Emilio Romero, bueno, alguna vez lo citamos, ¿no? Pero Emilio Romero un día habría que traerlo por aquí de paseo para dedicarle un programa, digamos, a la personalidad casi inquietante de Emilio Romero y de una brillante inteligencia, ¿no? Bueno, entonces, publicó muy pronto, digo, naturalmente, en el año 63 le concedieron el premio Calderón de la Barca. Ya empezamos bien, ¿no? Con Los verdes campos del Edén, que fue su primera obra y que la estrenó en el Teatro María Guerrero de Madrid. Año 63. Después vinieron Los buenos días perdidos, del año 72, que fue Premio Nacional de Literatura. Anillos para una dama, que se llevó a televisión. Sí, se hizo una serie. Sí. De Ana Diosdado, creo. Así recordar. es, Ana Diosdado y... Bueno, estaba pensando en Carlos Larrañaga, tal vez. No me acuerdo, Bueno, creo que no sí, estoy- creo que sí. Sí, que fue Premio del Espectador y la Crítica en el año 73. Luego el Premio Planeta, el manuscrito carmesí, Sí, ahí del vino año 90. El bombazo. Ahí, exactamente, El ahí vamos a hacer bombazo. caja, ¿es así o no? Hombre. Vamos a hacer caja, ¿no? Habría que decir que en teatro su actriz así preferida y ligada, yo creo que para siempre, a estos estrenos es Concha Velasco. Que habrá que, en fin, dedicar un recuerdo porque creo que no está muy bien. Sí, Y sí, desde aquí un sí, saludo. sí. Es una actriz que siempre me sí. gustó mucho. A mí también, a mí también. Yo me sumo al saludo y le mando el beso más cariñoso que pueda recibir. Es decir, por supuesto, a la memoria y todo. Y te agradezco que hayas hecho el comentario, porque es cierto, creo que no se encuentra muy bien, ¿no? Continuando con Antonio Gala, La Pasión Turca, en el año 94, porque claro, después Otro del bombazo. Premio Planeta, claro, entonces hace una película, Vicente Aranda hace una película con Ana Belén, En el papel de apasionada por el turco, ¿no? exactamente, porque era una mujer de Huesca, una mujer de Huesca, El personaje, dices. claro, era una mujer de Huesca y entonces Sí, sí. dice, ostense yo de toda la vida, Y me mira, voy a Turquía a ver, Aquí, ¿no? a que me den candela, que Exactamente. diría el invitado. Exactamente. De hecho, la mayoría de la novelística de Gala es histórica. Por ejemplo, el manuscrito carmesí o el pedestal de las estatuas. Sin embargo, tiene unas cuantas como actuales, como esta, o como Desde el jardín, que Más allá que del no son jardín. más allá del jardín, ahí está, que no son desdeñables. No. Y que tuvieron un éxito popular. Además, Pero bueno, él consiguió el éxito con más todas allá las del novelas, jardín, todas las tiene vendió una muy bien. curiosidad de recreación de un personaje femenino, una mujer sevillana, aristócrata, Que por Palmira cierto, Gadea. también se hizo Muy interesante. película y También, esa sí también. que la protagoniza Concha Velasco, ¿no? Sí, justamente. Es la que hace de Palmira. Bueno, y además lo hace con gran prestancia. Sí, ¿eh? sí, porque como el personaje es muy guapo, pues se empeñan en sacarla muy guapa y Sí, ella sí, sí. se deja. Sí. Y ya por último de una manera sucinta, hablando, pues el poema de Tobías desangelado, este es muy curioso porque es del año 2005 y es una narración en la que él vuelve a lo suyo, digo, al inicio de su referencia devota en lo religioso, sobre lo que no nos referimos ahora todavía, pero ahora podremos decir algo. Y él ahí, en el poema de Tobías desangelado, habla de los viajes del ángel y de Tobías. Claro, Tobías es él.
y que da cuenta de lo que llama las 5 estaciones del amor y las describe, ¿no? El enamoramiento, la fascinación, la añoranza, la convivencia y hay la soledad. ¿No? Sí, es una especie de Kubler-Ross del amor, ahí con sus fases inevitables y encadenadas una tras otra. Así es, así es. Bueno, había dicho yo que había escrito en Pueblo, también en la revista Sábado Gráfico, Actualidad Española y ya por último en El País y El Mundo, que en uno y otro. Hace un momento citaste los bastones y esto tiene mucha importancia, también para mí desde una curiosidad simpática. Porque él se hizo famoso en la televisión como personaje. Yo recuerdo cuando era pequeño que era típicamente imitado por 50.000 humoristas que hacían todos de Rafael o de Antonio Gala. Eran los dos personajes a imitar siempre. Sí. Y sí, se hizo famoso porque tuvo además programas de éxito en la televisión en los que salía él. Por ejemplo, Paisaje con figuras. Sí, así Era un es, programa así que es. dedicaba cada capítulo a un personaje histórico y a su paisaje. Y lo llevaba él... Y su bastón. él y su bastón físicamente, él Exactamente. hablando de perfil, él leía su texto sobre el personaje y él salía y entonces claro, se hizo muy popular. Sí, iba a decir yo esto, y esto sí lo tengo escrito en el guión. Escribí yo aquí que apoyado puede decirse en el bastón de la literatura, su gusto por los bastones le llevó a una colección Sí. que hoy se expresa en este momento en un plural de centenares. Sí. Quiero decir, Yo creo tremendo. que la construcción de ese personaje público empezó ahí en la televisión y en el teatro, claro, porque tenía una vocación Sí, por teatral, supuesto, claro. por supuesto. Pero ahora va mi apunte personal, que yo también tengo mi corazoncito. Y entonces, que tuve yo hace muchos años, quiero citarlo expresamente, el regalo de un bastón que conservo, precisamente como un guiño de inspiración en Antonio Gala, que me consta, pero del todo que fue así, y por derivación de mi querencia, de mi proximidad para con la literatura, para con el hecho literario. Además eran bastones completamente ornamentales, porque él no necesitaba apoyarse en nada, que Claro, estaba... no. Correcto. Y Sí, cuando a mí me era lo regalan... parte hace- del personaje, ¿no? Es Claro. como un sombrero o algo Claro, así. y cuando a mí me lo regalan... pues También, claro, porque tú tampoco necesitaste. Claro, fue la madre de Irene, mi hija, la que me lo regaló en un tiempo bastante anterior a que Irene naciera. Y naturalmente lo conservo. Es más, no es que solo que lo conserve, sino que desde el primer día lo tuve por decisión personal, a la entrada de casa siempre, de una casa u otra, donde haya estado. Pero no lo usaste nunca, digamos. No, Lo tienes como un objeto... No, lo uso, lo uso para otras derivaciones circunstanciales ajenas al uso concreto del bastón. Ahora, yo le tengo, es una referencia digamos, de memoria reconocible por Antonio Gala, por eso lo cito, ¿no? Por eso lo cito. Interesante. Claro. Bueno, ahora, porque ya tenemos que cerrar el comentario, naturalmente, este comentario in memoriam de Antonio Gala, pero iba a decir que lo de la parte religiosa esta, ¿no? Quizás en otra oportunidad podemos referirla con más detalle, pero porque tiene una importancia psicológica en el personaje, estas cosas que pasan en la vida, que condicionan ya para siempre, Sí. ¿no? Y él ingresó como monje cartujo en un convento, que naturalmente para quedarse. Y todo apunta que como consecuencia de su filiación devota, inequívocamente. Voy ahora mismo a evitar las circunstancias alrededor, porque si no complican esto mucho, pero el asunto es que fue expulsado del convento y, A lo mejor hablaba. bueno, tiene su curiosidad esto que dices, porque el superior de la orden, que habló con él, le dijo, el silencio no es su voz. Ya te digo yo, un poeta callado Claro. no es un poeta, el poeta tiene que decir. Y mucho. Sí, el silencio no es su voz, pero de la misma manera que no quiero explicitar lo que le ocurrió a Antonio Gala,
lo que le ocurrió probadamente. Tampoco quiero que quede ahí en el aire de que no vaya a ser que hayan expulsado del convento a Antonio Gala porque hablaba más de la cuenta. No, no era exactamente eso. Lo que ocurre es que el comentario fue una circunstancia de otro orden. Cualquier día lo podemos comentar aquí con más detalle. Hoy no parece que es el día en fin, que pudiera parecer que ponemos una mácula a Antonio Gala, y no es el caso, ¿no? No es el caso. Que la espiritualidad, él siempre presumió, bueno, de Sí, su interés y claro, de su calidad claro, espiritual, claro. pero la espiritualidad de Gala es una espiritualidad muy encardinada y muy carnal. Sí, Eso se ya nota mucho ya está en apuntando su maneras literatura. descriptivas. Claro. Ya está apuntando maneras descriptivas Emilio, por ahí le va la cosa. Entonces, precisamente escribe en sus memorias Ahora hablaré de mí, que las va a publicar, las publicó en el año 2000, y ahí refiere él su versión y su experiencia al caso, ¿no? En fin, que en todo caso vaya en su memoria honor y gloria a la memoria literaria de Antonio Gala, y que la literatura lo acoja con benignidad, que a veces, ¿verdad? Bueno, todos los escritores que han tenido mucha fama o han triunfado Hay mucho, un limbo, hay un sí, limbo. en cuanto mueren Sí. entran en una especie ahí como de desaparición, del limbo que dices tú, y luego normalmente la cosa se, en fin, aclara y se les sitúa en donde se merecen. No siempre, ¿eh? Pero bueno. Ahora, lo del limbo ese inmediato a la muerte es casi matemático. Sí, sí, así Vaya. es, así es. Curioso, Bueno, vamos curioso. a ver, Domingo, tenemos un Dígame. problema, ya te dije yo, tenemos un problema, sí, es que ya dije, porque claro, recordaréis, vamos a decir a los espectadores, que yo propuse omitir hoy lo de Gala, decirlo la semana que viene, porque claro, es que nos íbamos, al final decidimos que no. Que, Hombre, Correcto. el sentido era por lo menos dedicarle ahí un poquitín, Claro, si acaso un más homenaje. adelante pero claro, queremos a otra mí, cosa, pues ya vamos será. a ver, pero es que ahora resulta que tenemos que entrar en el espacio de divulgación, necesariamente. Muy bien. Tenemos que hablar de la recomendación de lectura y de todo esto. Y yo estoy deseando que empiece a hablar, Sí, porque es que claro, es decir... lo es hemos que- traído y es está ahí que- mirando. Sí, pero la culpa fue esa, la culpa Sí. fue la del... Que Claro, tuvo la entonces, poca delicadeza de morirse, Antonio Gala. Exactamente, exactamente. Así que, mira, la ventaja es, sí, por verlo así, ¿Sí? que mira por dónde nos podemos concentrar más, de una manera particular, de inmediato, en tu biografía directa. Tú ya hablas el resto del programa hasta que entre el tramo de poesía, y sin perjuicio de nuestros apostilles, Sí, sí. de lo que podamos apostillar nosotros, y yo creo que nos queda bien para volver pronto a hacer otro programa. ¿Te parece bien? Encantado. Bueno, pues entonces ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy nos vamos a parar algo menos de lo que debiéramos, porque el título realmente demanda, el título y sobre todo el autor demanda un comentario más pormenorizado, pero como tengo yo unas ganas incesantes de que entre el discurso de Domingo en el programa, pues a ver cómo hacemos. Hoy voy a recomendar este libro, que por cierto tiene ahí no lo veo yo muy bien ahí, pero vamos a ver. Es un título de Juan Manuel de Prada, Mirlo Blanco, Cisne Negro. Yo ya voy diciendo que es un título recomendabilísimo, que a quien guste de la literatura es que le va a encantar, con toda seguridad. Es de esos libros que uno empieza y es que es inevitable continuar. Que se ven del tirón. Sí, pero tal cual, tal cual. Hombre,
si además te gusta, a mí sí, la literatura de Juan Manuel de Prada, a mí Juan Manuel de Prada, ahora no se trata, ya te dije que no, que está prohibido ahora hacer una crítica más pormenorizada, pero a mí Juan Manuel de Prada me parece un escritor muy relevante, muy hecho ya, ¿no? Por otra parte. Sí, a estas alturas. Sí, muy hecho. Ah, y que por cierto, hombre, cómo no decirlo, que tuvo una experiencia gratísima en un programa de televisión muy semejante a este, porque él dirigía y presentaba, o sea, como yo, pero en su papel. Lágrimas en la lluvia. El programa aquel de cine que tuvo. Sí, bueno, no era decir, dices bien de cine porque había una película por el medio. Bueno, Lágrimas en la lluvia es una cita de Blade Runner. Sí, claro. Pero digo, Dice, sí, el replicante cuando se lamenta de que va a morir y desaparecerá y todo se desvanecerá como así lágrimas en la lluvia. así es. Bueno, de hecho fue deliberado el que buscara ese título, ¿no? Y a partir de la recreación de la película, pues él hacía debates de muy variado orden. Yo, lo relacionado sobre todo con referencias teológicas, lo recuerdo yo de una manera particular, con una brillantez extraordinaria. Tenía, mejorando lo presente, pero tenía, es que yo veía a los invitados y decía, sí da gusto, porque, ¿entiendes? Entonces el programa que digo yo, ese de cine, ¿cuál era? Es otro distinto. Pues, o es el... No, uno que hacía él en 13 Televisión, donde él hablaba de... Ah, bueno, ese es otro. Ese es otro. No, ese es otro. Lágrimas en la lluvia es un programa que ofrecía una película, por cierto, no sé si lo ofreció siempre, pero... Y luego un debate. El modelo García. Sí. Luego un debate, generalmente con 4 o 5 invitados, algunos de ellos, pero repito, pero notabilísimos, de un fuste intelectual, pero incuestionable. Recuerdo alguno, por cierto, hispanoamericano, recuerdo algún argentino, por ejemplo. Qué bien. Y meritísimo. Bueno, pues vamos a ver. Este título de Mirlo Blanco, Cisne Negro, el Mirlo Blanco es presuntamente Juan Manuel de Prada cuando empezaba a escribir. Y Cisne Negro es quien lo apadrina, así de aquella manera, y que por cierto, creo que, aunque personaje de ficción, creo que tiene un cierto parentesco con Emilio, porque el personaje de ficción es Octavio Saldaña. El que oculta a Umbral, ¿no? Sí, pues mira, lo dices muy bien. Es decir, en realidad ahí se entrevé, y además a poco que se conozca Umbral, se entrevé bastante, tiene explicación. Juan Manuel de Prada, por entonces y a día de hoy, tiene un reconocimiento de la excepcionalidad literaria que representa Francisco Umbral. Decir, y que pero tuvieron una relación personal entonces, ¿no? Sí, tuvieron, o sea, se conocieron. En su momento. Se conocieron. Es que a mí eso me recuerda mucho la relación entre el propio Umbral y Cela, que también tuvieron... Sí, pero con una diferencia fundamental, que hay diferencia generacional extraordinaria entre Umbral y Juan Manuel de Prada. Es decir, mayor en que la de Umbral era y Cela. El maestro y el aspirante. Sí, a eso me refiero. Era el maestro y el aspirante. Es decir, ¿y qué ocurre? Que, bueno, aquí lo recrea muy bien, porque al tiempo no deja de ser una crítica sarcástica y mordaz, una sátira del juego editorial, y del mundillo, claro, ¿no? Eso es tremendo. Sí. Hombre, a mí me gusta el título, ¿no? Porque lo mismo Mirlo Blanco y Cisne Negro son dos metáforas de lo excepcional, porque los cisnes negros, hasta el 19 que se descubrieron en Australia, se pensaba que no existía, es decir, un cisne negro era una cosa que no hay, y el mirlo blanco es precisamente eso que es tan excepcional que tampoco lo hay. Cierto. Pues, entonces, a partir de ahí, digo, se recrea una experiencia personal del Juan Manuel de Prada. Yo creo que si lo tuviéramos aquí, no creo que desmintiera él lo que voy a decir. Él tuvo una relación directa con Umbral cuando empezaba. Umbral le animó, pero claro, el divo es el divo, y el divo. Y entonces, como yo no escribe nadie. Es que eso me recuerda tanto a Umbral y Cela. No, claro. Una historia tan paralela. Como yo no escribe nadie,
que yo, además yo puedo entenderlo, ¿eh? Quiero decir, no es tampoco una Tú, cosa... como Cela. Yo puedo... sí, yo puedo entenderlo, pero ¿qué ocurre? Que se sintió, digamos, al final maltratado, pero siempre admirándolo. Sí. Ese es el Siempre rencor admirándolo. del hijo y el deseo de matar al padre que Claro, decía Freud, ¿no? Claro, Siempre genera ahí siempre admirándolo. esa ambivalencia. Y a día de hoy, Juan Manuel de Prada dice, y yo desde luego con él, sin ninguna duda, que Francisco Umbral, a los ojos de Juan Manuel de Prada, a los míos también, no sé a los tuyos, pero a los tuyos sé que sí, Francisco Umbral es lo más grande del siglo, de la segunda mitad del siglo XX español en literatura. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda. Hombre, yo Ninguna. no sé, tanto, no sé, pero Sí, desde luego que es un escritor yo sí. muy bueno y yo creo que no demasiado reconocido para lo que se merece, eso lo digo yo también. Por cierto, es un caso claro de... También era un personaje él, Sí, que lo cultivaba, también. pero que lo cultivaba de otra manera. Es decir, cada uno lo cultiva como puede, quiero decir. Y él tenía un dandismo, iba a decir comunista. Si es Hombre, que, so- si es que eso socialista. existe. Sí, Un dandismo PSOE, Sí, diría yo. sí, pero además vamos a ver, que era un dandismo en una cosa estética, Claro. en una cosa, pero vamos a ver. De hecho, él pero- tiene un libro sobre el dandismo. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, el elogio mayor de los poetas e intelectuales falangistas está en Umbral. Con lo cual, está en Umbral, pero con una diferencia tremenda. Porque, es decir, entonces, bueno, encima... Aunque no había ninguna connivencia ideológica. No. Era solo desde el punto de vista literario. Claro, naturalmente. Y encima su mujer se llamaba España. María España, que eso ya es una cosa. María Que también España. aparece, por cierto, referida en la novela, pero como Nieves. Ah, Nieves de Francia. Como exactamente. Como Nieves. Y Paloma sería la mujer de Alejandro Ballesteros, Juan Manuel de Prada, en definitiva. Bueno, yo estaría muy complacido en poder citarla con más detalle, pero ya no puede ser, porque si no se nos va el tiempo, repito, y es que a mí lo que me gustaría era hablar, no hoy, claro, pero de Juan Manuel de Prada, porque yo tengo por Juan Manuel de Prada una gran simpatía, literaria y personal. Literaria, pues por lo literario. Porque te gusta cómo escribe. Sí, exactamente. Y personal, porque me parece una persona, bueno, tiene una referencia culta importante, una capacidad reflexiva también de gran calado, Sí. y es una persona valiente, que a mí eso me parece fundamental. Sí, es de los pocos escritores, por ejemplo, que se confiesa abiertamente católico. En efecto, ahí ya empezamos, ya empezamos. No podemos seguir ahora, pero esto es un Quiero decir, preámbulo escritores suficiente. así conocidos, escritores... Sí, Castellani, sí. Chesterton, es Bueno, decir, pero digo como ahora, referencias. en España, ¿qué otro novelista de éxito? No, exactamente. Entonces, me gusta por todo eso. Y es un hombre de criterio muy independiente también. Naturalmente. Entonces, claro, en lo que tú me conoces tampoco te extrañará que me guste. No, a mí no me extraña. Pues tal cual. Bueno, pues repito, Mirlo Blanco, Cisne Negro, Juan Manuel de Prada. Yo creo que de las 400 y pico de páginas del libro, yo creo que en un par de días os lo lleváis por delante, y volveréis a leerlo. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Veremos cómo- Bueno, vamos a ver. Decía hace un rato a modo de curiosidad al fin solos. Pues al fin solos tengo que decirlo ahora, para al fin puede entrar en pantalla, Dios mío, menos mal. Al fin solo. Exactamente. Nuestro invitado de hoy, al que la próxima vez que venga espero tratar mejor desde un punto de vista de puesta en escena, ¿no? Y Del ya tema. me comprometo yo aquí públicamente. Bueno, vamos a Muchas ver. gracias. Ya di datos previos, esto sí, Sí. de dónde nace, en fin, de qué se ocupa de estudiar y demás.
y luego la pretensión genealógica vinculante posible. Eso ya veremos si hoy podemos decir algo o no. Así que, si te parece, Domingo, yo te voy a ceder de inmediato la palabra, como es natural. Gracias. Y vamos a ver, yo creo que conviene que nos cuentes, pues eso, cómo naces en Venezuela, todo lo que entiendas de tu biografía, que yo me conozco a tu través, claro. Pero todo lo que entiendas de tu biografía más interesante, más destacable, más sobresaliente, desde una clave de referencia informativa y televisiva y demás, porque así los espectadores te conocerán y a partir de ahí, el próximo día, pues tenemos ya el camino avanzado, ¿no? Muy bien. Es decir, yo creo que la faceta de eso, de haber nacido en Venezuela, lo que tú quieras recrear, Sí. y pues tus estudios, tu vinculación profesional, el Premio Nacional de Arquitectura, todo esto. Y después yo, según vaya administrando el tiempo, ya te voy diciendo algo más o menos, ya se verá. Así que adelante, Domingo, cuando quieres. Muchísimas gracias. Bueno, no es fácil hacerse una autobiografía, ¿no? No, cierto, claro. Es ciertamente algo hasta cierto punto fuerte, pero trataremos de hacerlo lo mejor que podamos. Realmente yo nazco en Venezuela de padres inmigrantes españoles, ¿no?, de muy larga data y solera. Mi padre fue primero a Venezuela en el año 47, se casó por poder con mi madre, ¿no? Hay una anécdota graciosa en esto, porque mi madre se casa por poder en Fene, ¿no? Y para efectos del acto, su padre, o sea, mi abuelo, funge como el esposo. Sí, Fene es una localidad próxima a Ferrol. Sí, cruzando Sí, digo, sí. la ría, ¿no?, por el puente de las Pías, que tiene vinculación también con la familia, ¿no? Y ya lo explicaré después. Me refiero a la punta de las Pías. Entonces, la anécdota es que mi madre se está casando con, entre comillas, con mi abuelo, y el pueblo entero decía, pero ¿cómo es posible que esta niña se case con este anciano? Ella siempre lo contaba en tono muy jocoso, ¿no? Bueno, el hecho es que mi madre se traslada a Venezuela. Al año nazco yo en Maiquetía, ¿no? Después ellos se trasladan a Caracas, ¿no? Para ese entonces ya mi padre trabajaba en la empresa aérea llamada Avenza, ¿no? Siempre estuvo trabajando en el departamento de electrónica de a bordo, ¿no?, el cual llegó a regentar por muchísimos años, previos estudios en Estados Unidos. Él se forma como radiotécnico aquí en Ferrol y pasa a Venezuela a este cargo en esta empresa, que fue creciendo sucesivamente en el transcurso de décadas hasta ser una compañía muy importante en Venezuela. Trabajó realmente 44 años en la empresa, ¿no? Eso le mereció inclusive premio insignia trabajador, ¿no?, otorgado por la presidencia de la República en Venezuela en su momento. Yo me formo entonces a caballo, por decirlo así, entre la pujante Latinoamérica y la culta y clásica España europea, ¿no? Es lo que yo percibo y siento. Porque cursé años de primaria en Venezuela, ¿no?, en un barrio de inmigrantes llamado Altavista, donde todos mis amigos básicamente, era increíble, eran polacos, italianos, portugueses, rusos, ¿no?, franceses, y en menor cuantía criollos venezolanos, ¿no?, porque era un barrio de inmigrantes, ¿no? En aquel entonces, hablo de los años 50, 60. Mi familia decide regresar a España, lo hizo realmente en 2 oportunidades, ¿no? Y entonces también curso primaria en España, en Perlío, ¿no? Y tengo anécdotas curiosas a ese respecto, de
gran sentimiento y aprecio, pero muy, digamos, distintas a al manejo de hoy en día con respecto a la educación, ¿no? Yo conservo con gran sentimiento, orgullo y cariño a mi maestra Titola, que así se llamaba o se llama. Pero ella, para ponernos orden a los niños, que somos realmente traviesos, ¿no? y a veces muy Creo que te va a difíciles, gustar esto, ¿eh? A ver, ¿qué hacía ella Titola? tenía un látigo de caballo, el cual estallaba sobre nuestras cabezas. ¿Esa Titola era de maestra de aquí o de allá? Sí, de aquí, Ya, en vale. Perlío, La de Perlío. ¿no? Una bella persona que nos trató con mucho cariño, Lo estallaba sobre la cabeza, pero... sin tocarnos. Exactamente, es que ¿no? es importante esto. Sí. Pero exactamente. el hecho de sentir un látigo, ¿no? Que técnicamente estalla a 333 metros por segundo, es decir, a la velocidad del sonido, ¿m? Es realmente impresionante. Eso jamás se me olvidará, ¿no? Sí, Sin embargo, esas ella tecnologías jamás... docentes ya no se usan. No. Entonces, Entonces, yo sé que le gustaría a Emilio Sí, un llega uno un tarde a látigo de todo, esas ¿eh? características. A todo llega uno tarde. Sí, entonces me educan entre Venezuela y España y vuelve a suceder lo mismo en el bachillerato, ¿no? Curso bachillerato en Estados Unidos, en Estados Unidos de Venezuela, pero en Venezuela, pues, para decirlo corto, con los agustinianos Cristo Rey, ¿no? Colegio solo para varones, ¿no? Muy disciplinado, muy bien llevado, muy técnico, ¿no? Nada económico, ¿no? Mis padres hacían un buen esfuerzo para que yo cursara en ese colegio. Todo el bachillerato, pero interrumpido a la mitad, porque la familia decidió otra vez regresar a instalarse en España, pero después de año y medio retornamos, ¿no? Entonces yo curso bachillerato aquí en Ferrol, en una academia que ya no existe y se llama Balmes, ¿no? Que también hay anécdotas interesantes. Era un viejo edificio de pisos de madera que crujían, que tenían huecos y que espiábamos a las otras clases por los huecos del piso. Y a veces lanzábamos cositas para fastidiar a los compañeros que estaban en otra clase o en otro curso, ¿no? Y bueno, entonces vuelvo a regresar a Venezuela, ya me gradúo de bachiller, decido... Inicialmente yo quería ser arqueólogo, pero no existía esa profesión para ese entonces en Venezuela. Existía antropología, pero no arqueología. Y me decanté por la tendencia que siempre he tenido de niño de estar dibujando y haciendo cosas con las manos, ¿no? Pequeños trabajos, piecitas, ¿no? Hasta esculturas en arcilla, copiando el chacmol de los mayas, por decir algo, ¿no? Que lo sacaba de las construcciones que hacían mis tíos. Todos mis tíos, ¿no? Porque tengo que hacer otro paréntesis. Mi padre se encargó, como era el mayor de la familia, de los Piñeiro, se encargó de llevarse a todos los tíos y tías para Venezuela. O sea, sus hermanos. Sí, en total ellos eran 11, ¿no? Y él fue llevando a todos, sucesivamente en distintos años, para Venezuela, y después inclusive ya derivaron unos al Uruguay, otros a Argentina, en fin, hicieron sus vidas, ¿no? Pero los que estaban en Venezuela básicamente todos estaban en el ramo de la construcción, ¿no? Y eso entonces a mí debió marcarme en alguna medida porque yo desde niño estaba en las obras. Los tíos me llevaban a las obras, yo lo que hacía era jugar con la arena, con el granzón, con los elementos constructivos, y me movía por todas las construcciones, no importando si eran 8 pisos o 15, con total libertad, jugando, ¿no? Porque lo que hacía era jugar. Y ya me fui, digamos, empapando el mundo de la construcción y en cierta forma de la arquitectura, ¿no? Pero de forma espontánea, ¿no? No era nada premeditado. Entonces, al ver que no podía estudiar arqueología, ¿no? Pues me decidí por lo más próximo al arte dentro de lo técnico, que era la arquitectura. Y empecé a estudiar
traté de estudiar primero en la Universidad Central, estaba lamentablemente cerrada por cuestiones políticas, por diferencias de criterios muy severos entre los estudiantes y profesores, ¿no? Marcadamente. ¿Qué años eran? ¿Los 70? Sí, eran yo me gradué en el 69 de bachiller. Y entonces trato de entrar en el 70 y en ese momento la universidad está incendiada. Incendiada en el sentido que se caían a tiros adentro de la universidad y disparaban hacia afuera. Y como tenía autonomía, las autoridades no podían entrar a reprimir esto. Entonces el gobierno decidió cerrarla. Estuvo cerrada como por casi 2 años, lo cual fue un grave trauma para todos esos estudiantes y para mi persona, en el sentido de que yo no pude entrar a la universidad, tuve que derivarme a un tecnológico, ¿no? También mis padres haciendo un gran esfuerzo, pagando esto, tecnológico privado, y ahí entonces yo estudié tecnología de la vivienda, ¿no? Porque mi ideal seguía siendo la arquitectura. Cuando yo me voy a graduar, tomo una decisión que a mi madre y a mi padre no les gustó nada, pero que yo, en mi coherencia y en mi idea de lo que debe ser y de lo que yo quería ser y de lo que soy, tomé la decisión de que una semana antes de graduarme yo me retiré. Sí, me lo comentaste. Porque yo no quería ser tecnólogo de la vivienda, yo quería ser arquitecto. Y aún, ¿No tienes el título de tecnólogo? técnicamente no, pero estudié todo lo pertinente, aprobé todas las materias, pero no me va a servir después. Claro. Pero exacto, pero no me quise graduar, me negué a graduarme. Es una cosa de carácter, ¿no? Ya. Tomo a veces decisiones un tanto distintas, ¿no? Eso a mi familia no le gustó nada, pero yo estoy muy conforme con eso. Entonces, entro en la central, había hecho un curso propedéutico en una de las vacaciones del tecnológico, porque ya había abierto la universidad, entonces tomé el curso propedéutico que duraba 1 mes y medio, y cuando ya trato de entrar a la central, me niegan que yo entre, por venir del tecnológico, lo cual es un absurdo, y además era ilegal. Y eran los mismos profesores que yo tenía en el tecnológico, estaban en la universidad, algo patético. Entonces me dice el director de la facultad que no me puede dar el pase porque yo vengo del tecnológico, porque yo tengo que haber hecho un curso propedéutico. Entonces yo me saqué de la manga, aquí está mi título de propedéutico, yo lo hice, y se quedó de una pieza. Entonces entro en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y escojo entre las 13... Al fin. Sí, exacto, entro al fin en lo que yo quería. Me sentía en mi casa, me sentía muy feliz y realizado, ¿no? Aunque como pajarito en grama, como decimos en Venezuela, o sea, mirando para todos lados a ver qué es lo que viene, ¿no? Entonces, ahí estudio mis 4 años y medio de carrera, ¿no? Termino todas mis materias, lo logro hacer en 4 años y medio y no en 5, porque lo hice a marchas forzadas, tomaba muchas materias en cada semestre. Lo mínimo eran 5, yo tomaba 7. Y eso me permitía haberme graduado en 4 años y medio, pero el profesor de la tesis de grado me lo negó. No solo no me lo negó, sino que me obligó a hacer una tesis de 2 años, o sea, de 2 semestres, el 9º y el 10º, lo cual no se estilaba. Pero yo, bueno, sigo en mi pelea. Logró culminar esto, ¿no? Me graduó con honores, soy el primero de 4.500, que era lo que tenía en la facultad, y el segundo de 45.000 en la universidad, ¿no? Pero esto me lo informan después de que me graduó, lo cual me violenta un poco, porque me lo podían haber informado antes, ¿no? Buenamente, para esforzarme más, ¿no? Porque yo la mitad de la carrera la pasé muy fácil en la facultad, porque venía del tecnológico y me sabía todas las materias. Claro. Entonces, como decimos en Venezuela, me estaba echando un poco el aire. Pero después sí la cosa se complicó, del 5º semestre para arriba sí fue cuesta arriba en la subida, ¿no?
Pero de todas formas, bueno, lo logramos. Me gradúo entonces y yo le digo a mi señora madre, que en paz descanse, que yo quiero descansar, que vengo de 7 años y medio de estudios y necesito un año sabático. Ella me dice, ¿qué es un año sabático? Le digo, mira, que no voy a trabajar ni estudiar en un año. No, usted no puede hacer eso, usted tiene que trabajar. Entonces yo me echaba la mano a la cabeza, porque venía un poco cansado. Yo no había tenido vacaciones en todo este tiempo. Las vacaciones yo las usaba para estudiar más, ¿no? Tenía la costumbre de ir los sábados a comprar libros de arquitectura. Yo era dibujante técnico, ganaba un buen dinero, y entonces compraba libros de arquitectura y cuando tenía tiempo, que era en vacaciones, me los leía. Me leía cualquier cantidad de libros técnicos y tomaba notas, ¿no? Y me perfeccionaba en mi profesión. Pero entonces hacer eso durante tantos años, terminas cansado. Claro. ¿No? Y yo quería realmente tener un refrescamiento, olvidarme un poco de la arquitectura inclusive, ¿no? Para retomarla después con más fuerza. Pero no me dejaron. Entonces yo caracoleé, por decirlo así, durante 3 meses el no trabajar, ¿no? Hasta que me emplazaron y me consiguieron un trabajo. Fui a una oficina de arquitectura, ¿no? Literalmente empujado por la familia y los amigos para presentarme allí. Y yo dije, bueno, voy a hacer algo, voy a ponerme una petición de sueldo tan alto que me van a mandar, como decimos en Venezuela, para el carrizo. O sea, no me lo van a aceptar. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me lo aceptaron. Y tuviste que trabajar. Y tuve que trabajar. Bueno, hay que tener en cuenta que en realidad, por el currículum, en principio, se puede explicar que le hayan aceptado la oferta. Claro. Exactamente, venía con un currículo que sabía más la gente que yo al respecto de ese currículum, ¿no? Claro. En eso yo era bastante ingenuo. Bueno, entonces me ponen a trabajar en un proyecto que no es de diseño en ese momento básicamente, sino que es de ejecución de obra, que es el Boulevard de Sabana Grande para el Metro de Caracas. Estamos hablando del año 80, 79-80, que es una obra urbanística muy trascendente en la ciudad de Caracas, que para ese entonces tendría unos 3 millones de habitantes. Y consistía en hacer un inmenso bulevar que iba desde un sitio llamado la Plaza Venezuela hasta la Plaza Chacaíto, que son más o menos casi 4 kilómetros. Ya estaba avanzado a la mitad y faltaba la parte final, ¿no? Y en ese momento, cuando yo acepto hacer esto, que era lo que había que hacer, pues no coordinaban los planos de diseño con la obra en sitio. Entonces tenía que diseñar en sitio o in situ, inmediatamente en la mente, esto hacerlo así, 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 sin prácticamente dibujo. Fue muy interesante, un poco rudo, ¿no? Un poco fuerte, porque uno siempre se sienta a diseñar y hacerlo solo con la mente es más arduo, pero es un buen entrenamiento, ¿no? De hecho, el arquitecto debe diseñar primero todo en la mente, absolutamente todo en la mente, y después pasarlo al papel. A nosotros no nos enseñan en la facultad eso así, nos enseñan, haga usted todos los dibujos y croquis y vaya puliendo su diseño en el papel, ¿no? Hoy ya no se estila papel, todo es por computación, sistemas AutoCAD y realidad aumentada y todo esto, ¿no? Entonces yo diseñaba en la mente lo que veía en la realidad, que no estaba conforme a los planos técnicos, y así vamos avanzando el bulevar, ¿no? Hasta llegar a Chacaíto, cuando se inauguró por el presidente Luis Herrera Campins. Muy bien. Una vez que termino esta primera etapa en esa compañía de arquitectura, me dicen que tengo que diseñar el Boulevard de Catia. Yo digo, muy bien, ¿y qué me van a asignar? Me asignaron solamente un dibujante, lo cual es una miseria humana, para decirlo elegantemente. Y ahí entonces tardo 9 meses en diseño puro y duro, desde cero,
un bulevar de 3 kilómetros 200 metros, que jamás se me olvidará, por 19 metros de ancho promedio. ¿Mm? Me tardo 9 meses, incluyendo sábados, dibujando y diseñando, junto con mi asistente, que era simplemente un buen dibujante técnico. Y bueno, realizo, no sé, del orden de 264 planos, creo. Ahí es donde me habías hablado tú de la escultura y paisajismo, ¿no? Sí, o sea, no solo diseño lo que me correspondía y que me decían que tenía que hacer, Claro, ¿no? es que eso es importante. Sino que también diseño todo el paisajismo, que no me lo pidieron, pero yo quise hacerlo, ¿no? Un diseño cromático de la vegetación por épocas del año, para que el bulevar tuviese un encanto cromático a nivel vegetal. Y el concepto de color, además, lo vas a desarrollar más tarde, ¿no? Sí. Quiero decir, es algo que... Sí, pero bueno, también ya veremos, ya veremos. Parece que está pongo inspirado. una impronta de diseñar un piso cromático. Bueno, es muy atractivo lo de la arquitectura, ¿estás de acuerdo? ¿no? Sí, sí. Con tantas facetas, ¿no? Diseño un piso cromático en concreto a colores, a 3 colores, que el concreto tú lo rompes y sigue siendo anaranjado en su seno. Sí. ¿No? Porque echas el colorante a la mezcla. Claro. Sí, correctamente, y era, por cierto, con aditivos cromáticos de una compañía española, ¿no? Que era la que tenía esta tecnología, ¿no? Para efectos en Venezuela, ¿no? Entonces, diseño un piso cromático, diseño el paisajismo y diseño esculturas en el trayecto del bulevar para que complementen lo que llamamos el amueblamiento urbano, ¿no? Eso incluía, por supuesto, lámparas, Sí. piezas de todo tipo, Bancos, papeleras, y para ustedes contar, ¿no? Y todo el dolor de cabeza inmenso que la gente no ve de la infraestructura que está dentro de los bulevares, o sea, en el subsuelo, coordinar todas las tapas, todas las alcantarillas, todos estos elementos múltiples que crecen desordenadamente en el desarrollo de una ciudad y que hay que rediseñarlos armoniosamente, en cierta forma, excepto algunos que son inamovibles, por desgracia, ¿no? Pero ahí es donde está la cabeza del diseñador para que todo armonice. Bueno, logro hacer todo esto en 9 meses y al final me encuentro con que no me quieren pagar. Y yo estaba molesto porque no había tenido las vacaciones que me correspondían. Y me perdí un viaje a los Andes venezolanos con una medio novia. Y eso era casi algo de honor que no le perdoné a mi jefe. Que me hubiera tronchado mis vacaciones que me correspondía por ley. Y además diciéndome que no tiene dinero para pagarme, lo cual es mentira porque trabajaba para el Metro de Caracas y el Metro de Caracas era responsable y pagaba. No me quedó más remedio que demandarlo. O sea, soy de armas tomar. Sí. No, me ando con cuentos. Y yo sabía que en mi vida profesional yo iba a tener problemas, ¿no? Y ya yo me había hecho amigo de algunos abogados, ¿no? Por cierto, mujeres. ¿No? Y lo demandé sin pena ni gloria. Y gané la demanda de corrido, porque no había excusa ninguna. Entonces esa es mi primera experiencia como profesional. Bueno, y además... aplazaste las vacaciones, pero en fin, pero con fundamento, ¿no? No, por cumplir. Sí, sí. O sea, la ética, ¿no? Sí, sí. Pero que da roncha. Mira, Domingo, como tenemos que ir ¿Sí? cerrando la cosa. Muy bien, sí, porque esto es muy largo. Sí, claro. Entonces Vamos a nada, ver, vamos a ver. 34 años de ejercicio profesional. En todo caso, eso, al margen de las contingencias que describes, eso te va, de entre lo que hablaste, ahí está el Premio Nacional de Arquitectura. Ciertamente, ¿Es así o ese no? primer trabajo de diseño Claro, a ver. es Premio Nacional de Arquitectura compartido. ¿En qué sentido? Premian al Metro de Caracas por el diseño de las estaciones subterráneas y al Boulevard de Catia. Esas dos cosas. Por eso yo digo que es premio compartido. Porque son las estaciones más el Boulevard de Catia. Ni siquiera el de Sabana Grande, el de Catia. El segundo que hiciste. Sí. Que fue mi primer trabajo El primero. Sí. como arquitecto y el segundo en esta Claro. compañía. ¿No?
Justamente, justamente. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que como entrar en otra consideración nos iba a quedar así un poco seguramente justo de... Ciertamente. Pues yo creo que la referencia que acabas de hacer desde el punto de vista profesional, como puesta en escena, yo creo que es suficiente. Gracias. Y ya eso sobre las... Tú me dirás si lo digo bien o no, ¿eh? Sí. Porque yo creo que hacer mención a las investigaciones personales Correcto. sobre eso que tú llamas el diseño parametrizado Sí. ambiental de arquitectura y urbanismo. Correcto. Digo bien, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a ver, eso que está basado en cálculos matemáticos, Cierto. que forman parte de tu experiencia investigadora. Es Sí, decir, sí. ¿eso se puede resumir fácilmente ahora o mejor lo dejamos para otro día? Bueno, ¿Cómo te parece? te podría Porque hacer ahí una- está lo del una- llamado color funcional aplicado a la arquitectura. no, eso es otra. Eso es otra cosa. Otra cosa, Bueno, pues ¿no? a ver. Fíjate, yo siempre he tenido una vena de investigación, desde niño siempre me la paso haciendo experimentos, ¿no? Y distintas comprobaciones de mucho tipo, ¿no? Al extremo que en el colegio, en el bachillerato, yo lanzaba cohetes de 3 etapas. ¿Mm? Y tenía problemas con los curas. Explicablemente. Explicablemente. Sí. Sí, una de estas veces uno de los cohetes salió disparado, después hizo una parábola, entró por una ventana de una quinta, o sea, una casa de poder económico, y explotó en la sala rompiendo una araña que estaba en el techo. ¿No? No sé por qué explotó, no debía haber explotado, ¿no? Pero como que la última etapa no quiso arder muy bien, ¿no? O ardió de más. A lo mejor dio de más. Igual tenía que haber llegado más lejos y al Entonces, interrumpirse. también diseñaba submarinos y los hacía en la piscina de la Hermandad Gallega en Caracas, ¿no? Y distintas cosas por el estilo, ¿no? Entonces siempre he tenido una vena de investigación que en la arquitectura la he llevado, digamos, en secreto, no porque sea un secreto, sino porque no lo he divulgado mucho, de estudiar la arquitectura desde un punto de vista científico. Porque a uno lo enseñan y es de una forma muy empírica, de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Vas mejorando el diseño por prueba y error, ¿no? Y lo vas complementando. Y yo creo que eso no debería ser así. Porque entonces yo veo todos los edificios básicamente como una hipótesis fallida de una teoría inconclusa a nivel arquitectónico. Entonces, en base a esa idea, premisa, voy estableciendo parámetros de diseño. En la facultad trabajábamos ingenuamente con 3 criterios. Cuando los cumplíamos, ya el diseño parecía bueno. Eso era en segundo semestre, ¿no? Ya para séptimo semestre manejábamos de 5 a 8 parámetros. Después 14, después 32. Y ya, como decimos en Venezuela, nos creíamos la tapa del frasco. Sí, esa progresión es importante por lo que viene ahora, ¿no? Ya graduado, yo sigo en mis investigaciones, ¿no? Al principio trabajo en una cosa que se llama el nivel natural, que es establecer todos los parámetros de diseño ambiental y arquitectónico que dan el equilibrio perfecto, ¿no?, a una obra arquitectónica y después urbanística. Al principio era solo arquitectura. Y sigo incrementando parámetros, ¿no? Lo he logrado llevar hasta 332 parámetros. La mayoría son parámetros inclusive manejables por ecuaciones. Ya se ve que se multiplicó por 10 los 32 de hace un rato, ¿no? Realmente mi mente logró hasta 82 manejarlos con la mente. A los 82 colapsé y tuve que entrar a usar computadora. O sea, mi mente no dio para más, ¿no? Ya no podía manejar más de 82 parámetros en simultáneo, diseñando. Sí. Y es muy arduo y fastidioso. Pero como a mí me gusta, yo lo hago.
Pero ya seguían incrementándose parámetros porque estudiaban más ecología, estudiaban más ciencias colaterales a esto, por ejemplo la geobiología, que me dio muchas luces sobre cosas en arquitectura que no tienen explicación normal. ¿Por qué un templo está en tal sitio y orientado de tal forma? Eso no responde, viéndolo abstractamente, con el conocimiento que le imparten a uno en una facultad de arquitectura, a nada lógico ni sensato. Hay un conocimiento subterráneo, un conocimiento esotérico, un conocimiento inclusive mágico y simbólico, que dice que un templo tiene que estar de tal o cual forma. Eso lo vemos en el cristianismo y lo vemos en otras culturas, como la egipcia, por decir algo, la china, ¿no? Donde hay todo un diseño de Feng Shui para ubicar una tumba. O por qué un templo en Karnak, ¿no?, en Egipto, va siendo diseñado en base al cuerpo de Osiris, ¿no? Y cómo va declinando en el trayecto de milenios por el cambio de la bóveda celeste para orientarse. Entonces tú ves el templo de Karnak, que primero tiene esta orientación y empieza a torcerse en la medida en que otros faraones van incrementando el diseño de ese inmenso templo, que es el más grande del mundo, por otro lado, ¿no? Y tú ves cómo se tuerce, que no tiene un eje, tiene varios ejes en abanico. Y yo me rascaba la cabeza, pero esto no es muy lógico a nivel de diseño convencional en arquitectura. Aquí tiene que haber algo más profundo. Y ahí es donde entra el esoterismo, la magia y la geobiología. Entonces empiezo a estudiar geobiología por mi cuenta en los años 80, ¿no? Y avanzo en esa línea y sigo incrementando entonces parámetros al diseño arquitectónico, ¿no? Y ahí, Yo creo que ahí es donde lo vamos a tener que dejar. Pues muy bien, sí, porque es muy arduo. Redondea ahora el comentario, pero que es muy atractivo, ¿eh? Es sumamente atractivo, ¿eh? Yo tengo en este momento, creo que el 85, 87% de este trabajo hecho. No sé si lo lograré culminar en lo que me queda de vida, para serle franco, ¿no? Porque cada año aumentan los parámetros conocidos dentro del mundo de la ecología y del manejo de los ecosistemas, ¿no? Porque la arquitectura es un hecho funcional, ¿no?, estético, funcional y simbólico, ¿verdad?, que está dentro de un contexto, de un paisaje, sea urbano, sea natural o rural. Y no se puede entender ese edificio sin el funcionamiento del contexto, ¿no? Es el elemento y el sistema es el cosmos. Entonces, ese conocimiento del cosmos, dado el estado del arte, por decirlo así, en nuestro conocimiento científico en el mundo occidental, ¿no?, se incrementa cada año con nuevos valores y elementos. Y entonces es una carrera de nunca terminar. O sea, cada vez aparecen más parámetros, hay que tener en cuenta más que hay, exactamente, vectores, exactamente, ¿no? Y entonces algunos parámetros, digamos, son parametrizables. Mejoran, se supone. No se descubren, Sí, o se consideran y antes no se consideraban. Entonces hay parámetros cuantificables con números y hay otros que no lo son, pero son igual de valiosos. Por ejemplo, ¿cómo cuantificas tú una textura de una pared, ¿no?, o de una fachada arquitectónica? Puede tener textura o grano. El grano es algo más rústico, más fuerte, ¿no?, como sacar los ladrillos y hundir la junta. O la textura es la propia textura del ladrillo, pero se ve a distintas escalas de percepción. Eso, digamos, no lo podemos parametrizar numéricamente con ecuaciones hasta ahora. Tal vez en un futuro, y con la inteligencia artificial que hay hoy en día, puede que sí. Pero entonces yo voy, digamos, acopiando todos estos parámetros para trabajar con ellos en simultáneo cuando diseñas. Eso me ha causado mucha roncha con profesionales y amigos, incluyendo mi compadre, ¿no?, que me dijo algo feo con respecto a mi mamá, pero que se lo agradezco mucho en el buen sentido del término, porque me dijo que yo estaba loco. O sea, que si ya bastante trabajo y problemas tenemos como arquitectos normales, para que yo venga con 332 parámetros, por favor, ¿no? Esto es de locos. Pues yo creo que ahí es donde lo podemos dejar, porque es muy a propósito esto. Es decir, lo dejamos aquí, Domingo. Con gusto. Yo creo que hicimos Te agradezco. una referencia, en fin, yo creo que
hemos puesto, la puesta en escena que hiciste yo creo que es muy atractiva, muy interesante y nos da pie para ocasiones sucesivas, a ver si próximas, ¿no? Es decir, ¿estamos de acuerdo? Con Y a gusto. partir de ahí ya, en fin. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y bien, vamos a ver, que yo tengo por aquí, estoy haciéndome al... Tengo por aquí una referencia de... Claro, hay que decir, para todos aquellos espectadores que no siguieron nuestros dos últimos programas, que habíamos iniciado hace cosa de un mes la lectura de unos textos escritos a modo de memorias por la conocida como Quiquí de Montparnasse en el año 1929. Quiquí de Montparnasse, entre otros trabajos de los de buscarse la vida como podía, ya desde muy niña, acabó posando como modelo para pintores, en particular para un pintor japonés, Fujita, especializado en pintar mujeres desnudas y, cuando no, gatos. Aunque Emilio Saldaña y yo estamos convencidos de que por ese mismo orden de preferencia. Eso nos dijimos, ¿verdad? Sí, sí. Y también dijimos que los gatos también estaban desnudos. Sí, sí, cierto, cierto. Aclaración imprescindible, claro está, ¿no? Digo, en este tiempo en el que hay puntillitas. Bueno, ahora sí que es verdad que... ¿no? Claro. Bueno, impermeables. Sí, con los gatos algo menos, de todos modos. Y con las personas hay un detalle. Todos estamos desnudos dentro de nuestra ropa. Exacto. Bueno, pues no está mal, ¿verdad? Sí, afortunadamente Quiquí estaba desnuda afuera. Exactamente. Bueno, y tendremos ocasión de verlo porque espero que pasemos de nuevo fotografías, como vamos a seguir haciendo, de Quiquí de Montparnasse. En fin, pues fue precisamente a través de Fujita, ese pintor japonés al que me refiero, que tenemos noticia de la propia Quiquí de Montparnasse, y en la primera ocasión que introdujimos precisamente la lectura de estas memorias, dimos completa noticia, a través de la voz de Emilio, por cierto, de cuánto dijo Fujita de Quiquí. Todo de verdad muy interesante y admirable y apasionante. De Fujita ya dijimos, repetiremos ahora, que se nacionalizó francés y acabó convirtiéndose al catolicismo allá hacia finales de los años 50 del pasado siglo XX. Pues bien, de las memorias de Quiquí de Montparnasse llegamos a leer los epígrafes titulados respectivamente Mi infancia en Burgoña, Mi llegada a París y Mis primeros trabajos. Pues bien, hoy nos ocupará la lectura, que ya sigue de inmediato, de Criada para todo, El amor a la espera y Primer contacto con el arte. Yo mismo me ocuparé de la primera lectura y cerrará Emilio Saldaña poniendo voz a las dos siguientes. Y a eso vamos. Me tengo que hacer a las gafas, ¿verdad? Porque tiene la letra excesivamente pequeña, ¿verdad? Sí, excesivamente pequeña, pero bueno. Así que, Criada para todo. Escribió así Quiquí de Montparnasse. Tengo 14 años y medio y mi madre acaba de colocarme de muchacha en una panadería en la plaza de Saint-Charles. Casa y comida, ropa, 30 francos al mes. Por la mañana, de pie desde las 5 para servir panes de 1 o 2 céntimos a los obreros que van a trabajar. A las 7 llevar el pan a los burgueses, subir a los pisos, volverlos a bajar. Todo eso me cansaba demasiado. Volver a las 9 para hacer la casa, los recados,
pasar un cuarto de hora en un gran armario de harina, agitar una gran varilla de hierro para que baje la harina hasta el tamiz, salgo blanca como un ratón. Y luego ayudar al mozo panadero a sacar el pan del horno. Este mozo se metía desnudo y hacía chanzas y bufonadas mientras me decía: mira, Alice, mira, jamás verás cosa mejor. Preparar la comida, la patrona es seca, mala, no me da una sola orden sin gritar. Por la noche lo único que ansío es meterme en la cama de lo cansada que estoy. Tengo ganas de escaparme, pero ¿a dónde ir sin dinero? Y además mi madre me metería en un correccional hasta los 21 años. Me acuerdo de una tía que murió en uno a consecuencia de los malos tratos. En pleno invierno le ataban la cabeza bajo un grifo de agua fría que le corría por la nuca hasta que obedeciera. Se llamaba Liz, era terca, y como según parece yo tengo su mismo carácter, me pusieron el mismo nombre. Entonces lo que voy a hacer es esperar a que ocurra algo y marcharme dando alguna excusa. Una mañana que hacía muy buen tiempo, abro la ventana y miro a la plaza. Diviso en un banco a una criadita a la que estaban besando. Me sentí muy rara. Me eché sobre mi cama y me gustó mucho. Luego tuve miedo. 2 o 3 veces al día necesitaba estar sola. Y ahora adelante, Emilio, con El amor a la espera y primer contacto con el arte. Me he fijado en un chico que vive en la plaza, justo enfrente de mi habitación. Es pequeño, rechoncho, con cara de pillo. Pienso en llevarle cualquier noche a la rebotica y entregarme a él. Me ha abrazado, acariciado, pero tengo demasiado miedo. No hago nada. Subo a mi casa después de haberle hecho promesas para los próximos días. Esto se llamaba El amor a la espera. Ahora viene otro capítulo que se llama Primer contacto con el arte. La patrona ha ido demasiado lejos. Me ha tratado de golfa porque me ennegrezco las cejas con cerillas quemadas. Me eché encima de ella y le pegué con todas mis fuerzas. No se defendió. El mozo no se paró y me dijo bajito: has hecho muy bien, tendrías que haberla matado. Preparo mis cosas. La patrona no quiere darme el dinero del mes, así pues me marcho, y como son ya las 8 de la noche no sé muy bien a dónde ir. Entonces me acuerdo de una paisana a la que había encontrado unos días antes y de la que tengo las señas. Al día siguiente a buscar trabajo. Me encuentro con un viejo escultor que al verme con problemas me lleva a posar a su casa. Me impresiona ponerme desnuda, pero, puesto que es necesario, había posado ya 3 sesiones, pero como el taller no está muy lejos de la casa de mi madre, la gente le fue a decir que su hija se desnudaba en casa de los hombres. Entró mi madre por la fuerza en casa del escultor con aire trágico. Wow. Yo estaba posando, gritó que yo no era su hija, que era una puta despreciable. No me importó nada. Incluso me sentí aliviada porque comprendí que todo había terminado. Impresionante. Bueno, yo creo que se va confirmando lo que previamente ya comentamos en la primera de las lecturas. Hay un crescendo de interés de las... Pues sí. Incluso de la descripción, del tempo de descripción. Y creo que ya lo dije en su momento, pero se ha de repetirlo hoy. Tengo la convicción de que estas memorias de Quiquí de Montparnasse no fueron ofrecidas en lectura nunca en ningún medio audiovisual, ya de radio o de televisión. Y tiene todo esto un cierto aroma de evocación de los antiguos seriales sobre un suceso y unas figuras artísticas relevantes. Fujita, el pintor japonés, y sobre todo, naturalmente, Quiquí de Montparnasse, circunscritas a un tiempo, los años 20 del pasado siglo XX, el modernismo, el Art Déco, las vanguardias literarias y artísticas, nada menos. Repito, nada menos. Por eso me complace mucho
recrearme en esta suerte de relatar las vicisitudes, la historia de Quiquí de Montparnasse, y vaya en su memoria, en su mejor memoria. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bien, finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura en este sábado 3 de junio de 2023. Bueno, pues muchas gracias, Domingo Piñeiro, por tu presencia, Gracias a ustedes. por tu conversación. Un placer. Y si te parece, ya te dije, podemos repetir una vez siguiente, seguramente pronto, y ya puestos, acaso continuar con una sucesión de conversaciones que en su caso veríamos por dónde encarrilar, a qué referirnos, por dónde discurrir. Hay otros temas. Claro, justamente. ¿Te parece entonces? Encantadísimo. Bueno. Bien, pues el próximo sábado será nuestro invitado, tú ya lo sabes, ¿no? Sí. Voy a decirlo así sin más, Carlotti. Con esto de que estuvimos un par de semanas de vacaciones forzadas a galeras, bueno, a galeras no, pero... y hubo ahí distracción, pues es que Carlotti, aquellos espectadores más asiduos, ya les constará, anduvo por aquí hace un par de meses tal vez, ¿no? ¿Cuándo vino el programa? Sí, sí, yo creo que hace un par de meses, y habíamos referido su biografía, digamos, filoaventurera, filopolítica, en fin, por ahí. Y nos quedaba la segunda parte, en eso quedamos, sumamente atractiva, y yo todavía ayer hablé por teléfono con él para confirmar la fecha, me dijo que está en toda solicitud de venir a grabar el programa la semana que viene. Sí. Y ya os voy diciendo que esa segunda parte, para mí, ya lo dije en su momento, lo repetiré ahora mismo, para mí es la más interesante, pero con diferencia. También la más artística, la más literaria, la más vital. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, pues y además Emilio dice que está de acuerdo, que conoce más y mejor a Carlotti que yo, pues, ¿qué vamos a decir? Que no os perdáis el programa de la semana que viene, y tampoco os perdáis el programa cuando yo diga que vuelve Domingo Piñeiro, porque ya vemos que esto, en fin. Bien, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud completa y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, también por vuestra simpatía. Nos vemos de nuevo en Crisol de Cultura el próximo sábado a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo sobre las 7:30 de la tarde. De otra parte, ya sabéis que todos nuestros programas anteriores, este mismo también, muy pronto, estará a disposición en YouTube a través de Internet. Y por ahí también os esperamos con, digamos, un elenco de variedad cultural de sumo atractivo, así nos lo parece, y en todo caso nos lo podéis ir diciendo. Os invitamos a que paséis también por YouTube y recorráis nuestros 158 programas anteriores, que no está nada mal, ¿no? Repito, nos vemos en Crisol de Cultura el próximo sábado a las 9:30 de la noche, Televisión Ferrol. Será, como siempre, un placer. Y bien, ya sabéis que pasó lista.
while other folks been working by the light of day.